Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 15 de marzo. Los saluda Karina Yapor. Bienvenidos a una nueva edición de Voz News. Comenzamos con los titulares de hoy. Fani Willis debe hacerse a un lado o destituir al fiscal especial en el caso Trump por la interferencia electoral de 2020. Tenemos todos los detalles. Y las autoridades de los Estados Unidos implementan tecnología de reconocimiento facial para inmigrantes indocumentados que intenten volar sin identificación. Le contamos. Y para muchos el sueño americano es tener casa propia, pero ¿cómo está la economía en este momento? ¿Será un buen momento para comprar? Un experto financiero nos dice cómo está el mercado residencial. Las iniciamos. Que están con nosotros. Iniciamos con esto. La fiscal de distrito del condado Fulton, Fani Willis, debe hacerse a un lado del caso de interferencia electoral en Georgia en contra del expresidente Trump o destituir al fiscal especial con quien tuvo una relación romántica antes de que el caso pueda continuar. Así lo dictaminó el viernes el juez que lo supervisa. El juez del Tribunal Superior del condado Fulton, Scott McAfee, no encontró que la relación de Willis con el fiscal especial, Nathan Wade, equivaliera a un conflicto de intereses. Sin embargo, dijo el juez que creó una apariencia de incorrección que infectó al equipo de la Fiscalía y cuestionó la veracidad del testimonio de Willis y de Wade sobre el momento de su relación. Y mire, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó una ley que permite a una comisión sancionar y destituir a los fiscales del estado, lo que podría potencialmente perturbar el procesamiento de la fiscal de distrito del condado Fulton, Fani Willis, contra el expresidente Trump. Esta legislación ayudará a garantizar que los fiscales deshonestos e incompetentes rindan cuentas y se niegan a respetar la ley, dijo Kemp antes de firmar el proyecto. La ley exigiría a los fiscales de distrito y a los procuradores generales que evalúen cada caso por separado en lugar de negarse a procesar clases de delitos. Y en otras cosas, un juez dictaminó que el senador Bob Menéndez no cuenta con inmunidad legislativa a pesar de argumentar que su cargo en el Congreso le otorga una protección. El demócrata no podrá eludir el juicio federal por los 4 cargos por conspiración de los que se le acusa presuntamente por haber recibido sobornos. El juez de distrito de Manhattan aseguró en el fallo que los cargos que acusan al demócrata de aceptar sobornos a cambio de favores políticos no pueden retirarse con el argumento de que los miembros del Congreso tienen una protección adicional a algunas leyes por sus labores legislativas. Y mire, Trump deberá seguir defendiendo su inocencia en el caso de los documentos clasificados. Esto luego de que la juez Aileen Cannon denegara el pedido realizado por su equipo legal para desestimar la acusación. Sin embargo, los abogados del republicano ya presentaron otros 9 argumentos por los cuales el caso no debería seguir, aunque esas audiencias todavía no han sido programadas. La magistrada encontró insuficiente el argumento de la defensa, que en esta oportunidad argumentó que todo el caso de los documentos clasificados podría ser desechado por vaguedad inconstitucional. El abogado de Trump afirma que no está clara la acusación y dijo que la ambigüedad que existe permite hacer un uso selectivo de la norma, eligiendo quién es acusado y quién no, citando como prueba al presidente Joe Biden. Y mire, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitó el jueves una clínica que realiza abortos en el estado de Minnesota en una muestra de apoyo demócrata a la narrativa pro aborto. Su oficina dijo que era la primera vez que uno de los principales líderes estadounidenses visitaba un centro médico de este tipo. Además, la vicepresidenta calificó el aborto como una acción de cuidado de salud. Y mire, un jurado de Michigan declaró culpable a James Crumbley por 4 cargos de homicidio involuntario relacionados con el tiroteo perpetrado por su hijo Ethan Crumbley en la escuela secundaria de Oxford en noviembre de 2021. El jurado escuchó a 15 testigos del trágico tiroteo que resultó en la muerte de 4 estudiantes y dejó a otras 7 personas heridas. La fiscalía dijo que Crumbley pudo haber evitado el tiroteo tras reunirse con consejeros escolares después de que Ethan fuera sorprendido garabateando notas perturbadoras con frases como sangre por todas partes y mi vida es inútil. Y es que James le compró a Ethan una pistola como regalo un día después de Acción de Gracias, justo cuando su hijo estaba emocionalmente afectado por la mudanza de su mejor amigo.
Y un hombre relacionado con Tren de Aragua fue capturado en Panamá y extraditado a los Estados Unidos como presunto responsable de haber participado en el asesinato de un venezolano en la ciudad de Doral. El sospechoso fue identificado como Julio César Hernández Montero, de 27 años, quien enfrentará cargos por asesinato en primer grado, robo a mano armada en una invasión domiciliaria, robo de vehículo y secuestro, según las autoridades. La juez le negó el derecho a fianza a Hernández. El sospechoso se identificó como miembro de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, según el reporte. Y mire, varios senadores y representantes republicanos le enviaron una carta al presidente Joe Biden en la que le piden designe a la banda venezolana Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. Esta designación es crucial para movilizar con eficiencia la alerta nacional como resultado de esta amenaza, así como para disponer de los recursos necesarios y sanciones que ayudarán a detener la violencia y el crimen que amenaza a los Estados Unidos. La iniciativa fue liderada por el senador republicano de Florida, Marco Rubio, y la representante republicana también de Florida, María Elvira Salazar. Y mire, en otras cosas, el representante demócrata Vicente González, titular del Distrito 34 de Texas, hizo una serie de comentarios desafortunados esta semana al diario The New Republic, en donde comparó a los latinos que apoyan al expresidente Donald Trump con los judíos que apoyan a Hitler. El congresista demócrata estaba discutiendo el avance de los republicanos dentro del voto latino y su extensión en los territorios con mayor demografía hispana. Si no tuvieran ese elemento racista y divisivo dentro de su partido, tendrían muchos latinos, pero parece que no pueden quitárselo de encima. La retórica que escuchas del Partido Republicano es vergonzosa y desafortunada para los latinos. Y ya sabes, cuando ves latinos por Trump, para mí es como ver judíos por Hitler, ¿sabes? Fueron las palabras de González al diario, que por cierto han causado bastante controversia. Y mire, las autoridades de San Antonio, Texas, detuvieron a Dervis Segundo Pirela, alias Maracucho. Esta captura ocurrió en el área de New Braunfels. Se trata de uno de los delincuentes más perseguidos por las autoridades colombianas y se encontraba dentro del cartel de los más buscados en Bogotá. De igual manera, la policía de Bogotá detalló que Maracucho es el segundo líder de la banda criminal Los Satanás. La Fiscalía de Colombia dio a conocer que pedirá su extradición. Vámonos a otras cosas. Pornhub, uno de los sitios web de pornografía más grandes del mundo, ya no estará disponible en Texas para los usuarios. Esto llega después de que un tribunal de apelaciones reafirmara que los sitios de pornografía en Texas deben aplicar la verificación de edad para evitar que los menores accedan a sitios web para adultos. El fiscal general del estado, Ken Paxton, celebró el hecho y sostuvo que se trata de una gran victoria en defensa de los niños. Él dijo, Pornhub ahora ha desactivado su sitio web en Texas. Sitios como Pornhub están huyendo porque Texas tiene una ley que tiene como objetivo evitar que muestren material obsceno y dañino a los niños, escribió Paxson en su cuenta de X. Y bueno, vámonos ahora a otras cosas, y es que las autoridades se encuentran investigando las causas de un incendio registrado en un complejo de departamentos en Fort Worth, Texas, que forzó a evacuar a unas 60 personas y dejó 2 hospitalizados. El Departamento de Policía de Fort Worth recibió varias llamadas de auxilio cerca de las 6:15 de la mañana del miércoles. Cuando llegaron a los departamentos Hanley Oaks, vieron un gran incendio en un piso inferior que se extendía rápidamente a los pisos superiores. 2 adultos fueron trasladados a un hospital cercano por haber inhalado cantidades peligrosas de humo. El equipo tejano de la Cruz Roja también se acercó al lugar para brindar asistencia a los afectados. Y mire, un tornado mató a 3 personas en un parque de casas rodantes en Indiana en medio de devastadoras tormentas que sacudieron el jueves por la noche 3 estados del medio oeste de los Estados Unidos, esto de acuerdo a medios locales. Más de 13 millones de personas en el centro de los Estados Unidos estaban bajo alerta de tornado, lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, quienes también informaron de un tornado muy peligroso de media milla de ancho que apareció en el estado de Ohio y otro que impactó en el pueblo rural de Indian Lakes al oeste de ese mismo estado. Y varios tanques de petróleo se incendiaron en una cantera en los suburbios de Washington, D.C., en Maryland, la
lanzando espesas columnas de humo negro al aire que eran visibles a kilómetros de distancia. El incendio fue contenido a primera hora de la tarde, mientras tanques continuaban ardiendo, así lo dio a conocer el portavoz de bomberos y rescate del condado Montgomery, Pete Piringer. Afortunadamente no se reportaron heridos. Piringer dijo que 2 de los tanques contenían asfalto líquido y el tercero contenía aceite de motor usado. Aún se desconocen las causas de este siniestro. Y mire, el tener casa propia es el sueño de muchos, pero eso no un buen momento para adquirir vivienda, porque al parecer no nos hemos podido estabilizar tras la pandemia en ese tema. Nos vamos rápidamente con mi compañera Rosy Martel, quien nos tiene información al respecto. Y es que, Rosy, ahora parece ser la pregunta del millón. Qué bueno que lo mencionas, Karina, porque estamos atravesando una recesión silenciosa, donde la crisis está afectando a quienes quieren hacerse de una propiedad, golpeando fuertemente a la economía. ¿Podrán bajar acaso las tasas de interés? De manera optimista, se prevé que las tasas de interés bajen para fines de este año, tras el disparo de los precios post-pandemia. Aunque al parecer, según la agente de bienes raíces Apri Roulette Basantes, ya se podría adquirir una vivienda y al poco tiempo recuperar la inversión. Tienes un pago mucho más alto, pero tú tienes la oportunidad de refinanciar en unos años y nosotros sí estamos seguros que ya está bajando la tasa. No creemos que va a llegar al 2%, al 3% como estaba antes, pero sí le veo en un futuro que las tasas se van a nivelar más y llegaremos creo que hasta un 6%. En estados como Texas, Florida, Tennessee, Nevada y Washington se pagan menos impuestos, pero al mismo tiempo han sido golpeados por inversionistas desde el 2020, elevando notablemente los precios. Eso causó la demanda de que la gente, las compañías se movieron, muchísimas compañías automotrices, porque no pagan tantas taxas como en Colorado, como en California y en otros estados. Hubo mucho movimiento. Ahora ya se está calmando más. Debemos entonces esperar para después de las elecciones presidenciales y hacernos de nuestro nuevo hogar o inversión. Yo la verdad recomiendo que cualquier momento siempre es bueno para comprar una casa. Todo depende de ti. Si nos esperamos a ver quién toma el poder, la vida se sigue pasando. Entonces, realmente es un tema muy personal con tus finanzas, porque si compras una casa hoy en día, por decirte, el mediano préstamo pudiera ser de 380 a 480, esa casa en 2-3 años te puede valorar $100,000, $150,000 más. Entonces siempre tienes que pensar al futuro. Quien sea de presidente o no presidente, eso es relativo, la verdad. Sin embargo, al comprar una casa en estos días ayudaría a construir un futuro para tu familia, porque el valor de la propiedad iría en aumento. Porque realmente al comprar una casa es algo tan importante que no solamente estás pagando un mortgage, estás creando un futuro, porque esa propiedad, esa vivienda, te va a crecer de valor. No son tantas las diferencias, Karina. Te quiero dar un ejemplo. En California, las hipotecas por 30 años están en 6.95, mientras que en Texas a 6.8. Regreso contigo. Bueno, ahí está la cosa. Quien tenga la posibilidad de hacerlo, adelante, cómprelo, que ya escuchó, será una buena inversión. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con mucha más información. No se mueva de su asiento. Visítanos en voz.us. El día de hoy, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios llegó a un acuerdo a nivel nacional sobre las acusaciones de que la industria conspiró para mantener altas comisiones de los agentes de bienes raíces. El acuerdo de $418 millones facilitará a los compradores de vivienda negociar sus tarifas con sus propios agentes y podría llevar a más compradores a renunciar por completo al uso de agentes, lo que tiene el potencial de reducir las tasas por comisión. Esto podría forzar a cientos de miles de agentes a abandonar la industria.
Y mire, si le interesa emprender, escuche esto, Florida y Texas son los mejores estados para iniciar un negocio en este 2024. Nos vamos con mi compañera Verónica Silveira, que nos tiene más detalles sobre ello. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Karina. Feliz viernes para todos y como siempre un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que Texas fue calificado como el mejor estado para iniciar un negocio en 2024. Un nuevo estudio de Simplify que reseñamos en Voz Media reveló, y cito textual, que el Made in Texas es más que un buen eslogan. Esto se debe a que el estado no tiene impuestos sobre la renta corporativa, además de que experimentó un rápido crecimiento empresarial durante el año pasado. Hoy nos acompañó el periodista Esteban Hernández, que nos señaló otros factores que influyen en que Texas sea un estado que llama la atención de los propietarios y de los emprendedores. Se puede hablar también del tema de la estabilidad, porque incluso bajo las mismas condiciones, quizás si Texas no le diera esa percepción a los inversionistas de estabilidad, no hubiese la intención de invertir, bueno, su fondo, ¿no? Su capital en proyectos que evidentemente son a largo plazo. Texas ocupa el primer lugar y el segundo es Florida. El estudio resaltó que cuenta con una gran movilidad de trabajadores educados, 145,000 netos. Además se destacó por sus bajos impuestos y fue calificado como el 8º mejor estado del país en cuanto a crecimiento de empleo. Pero, ¿cuáles son los estados peores clasificados para iniciar un negocio? Uno de ellos es Luisiana, debido en parte a la falta de crecimiento empresarial, la alta inflación, el bajo crecimiento del gasto de los consumidores y la débil movilidad de los trabajadores educados. Pero no llega allí. Washington, D.C. quedó detrás de Luisiana con muy malas puntuaciones. En este caso, el periodista apuntó a las políticas progresistas aplicadas por los mandatarios demócratas. Estas alejan al conglomerado empresarial en parte por la inestabilidad en el nivel de seguridad que ellos pueden sentir al decidir si deben o no invertir. No es casualidad, no es coincidencia que los estados, mientras más medidas o políticas progresistas implementen, ¿no? La gente de una u otra manera termine huyendo de esos estados y busque refugio en estados que han sido catalogados como los más radicales, como los más conservadores. El individuo, y esto aplica tanto para ciudadanos a pie como para inversionistas, busca evidentemente ambientes que para ellos sean favorables. No van a buscar unos ambientes hostiles, que es lo que lamentablemente le están ofreciendo en estos momentos los estados gobernados por los demócratas. La situación financiera de los estados sin duda alguna es un factor fundamental para los inversionistas a la hora de tomar una decisión de dónde poner su dinero, o también para los emprendedores de dónde abrir su primera empresa. Sin embargo, las grandes compañías también ponen su punto de mira en los gobernantes o en las tendencias políticas generales de los territorios y cómo éstas pueden afectar a su desarrollo y crecimiento. Agradecemos al periodista Esteban Hernández por acompañarnos y con esta información volvemos contigo a los estudios, Karina. Mire, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a solicitar a los migrantes que no cuenten con un pasaporte y que se sometan a tecnología de reconocimiento facial para poder abordar vuelos domésticos, un cambio que creó confusiones esta semana entre los inmigrantes y grupos activistas de Texas. Aún no está claro cuándo entró en vigor el cambio, pero varios migrantes con vuelos que salían del sur de Texas el martes comentaron a grupos de activistas que pensaron que estaban siendo rechazados. Entre los migrantes había personas que utilizaron el sistema de citas en Internet del gobierno para tramitar sus casos de migración. Y autoridades de Florida interceptaron una embarcación con 25 haitianos que pretendían llegar a los Estados Unidos. Y es que, como le informamos, el gobernador Ron DeSantis ordenó el miércoles el envío de más de 250 agentes de policía y soldados a Los Cayos ante el posible incremento en el número de migrantes haitianos que huyen de la violencia en su país. El gobernador dijo en un boletín de prensa que enviará una combinación de agentes del Departamento de Policía de Florida, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre, junto con miembros de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal de Florida a las aguas del sur de la península del estado. Y los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos aumentarán sus tarifas para solicitar visas de trabajo y residencia a partir del próximo 1 de abril. En algunos casos, cientos de dólares más para financiar mejor y acelerar el lento proceso de inmigración. USCIS responde al aumento en la demanda de permisos de trabajo en el extranjero y extiende recursos a las miles de personas que se procesan cada mes para obtener un permiso humanitario en la frontera sur. Según la nueva regla, los empleadores están pagando parte de los costos de la agencia en el procesamiento de los solicitantes de asilo. Por ejemplo, se agregará una nueva tarifa de $600 a 2 tipos de los principales tipos de solicitud: peticiones de residencia permanente y permisos de trabajo temporales. Para encontrar la lista completa, visita el portal de uscis.gov.
Vamos a otro tipo de información y es que Tyson Foods, el gigante de la comida, está siendo criticada por despedir a 1,200 empleados estadounidenses tras celebrar una feria de empleo para inmigrantes en Nueva York. Tyson Foods habría creado una base de datos de contratación específicamente para inmigrantes y supuestamente les ofrecen abogados como beneficio, además de beneficios de salud. Y en otro tipo de cosas, mire, la Corte Suprema dictaminó el día de hoy que los funcionarios públicos en ciertos casos podrían ser demandados por bloquear a sus críticos en las redes sociales, un problema que surgió por primera vez para el Tribunal Superior en un caso que involucraba al entonces presidente Donald Trump. La jueza Amy Coney Barrett dijo que los funcionarios que utilizan cuentas personales para hacer declaraciones oficiales tal vez no tengan la libertad de eliminar comentarios sobre esas declaraciones o bloquear a sus críticos por completo. Por otro lado, escribió Barrett, los funcionarios estatales tienen sus vidas privadas y sus propios derechos constitucionales. Y mire, más de una docena de mujeres atletas de distintos deportes han dicho basta a la dictadura trans y denuncian a la Asociación Nacional de Atletas Colegiales, NCAA por sus siglas en inglés, por fomento de la participación de hombres biológicos en las categorías femeninas. Esta demanda, encabezada por la ex nadadora Riley Gaines, cuenta con el ex consejero general de la agencia antidopaje estadounidense, Bill Block, como abogado principal y el respaldo financiero del Consejo Independiente del Deporte Femenino. Marge Smith, cofundadora de las Icons y campeona nacional de natación de la NCAA, subrayó que se trata de una lucha por la esencia misma del deporte femenino y reclamó el derecho de las deportistas a competir en igualdad de condiciones. Y mire, en otras cosas, funcionarios federales de seguridad aérea están investigando después de que un avión de American Airlines que volaba de Dallas hacia Los Ángeles sufriera un problema con una llanta. Esto justo una semana después de que un avión de United Airlines perdiera una llanta durante el despegue. La Administración Federal de Aviación dijo el jueves que el vuelo 345 de American informó de un pinchazo después de despegar del Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth. América dijo, sin embargo, que los pilotos recibieron una advertencia de baja presión en uno de los neumáticos. El Boeing 777 aterrizó de manera segura y rodó hasta la puerta de embarque por sus propios medios, dijo American. Y mire, Nissan y Honda anunciaron que trabajarán juntos en el desarrollo de vehículos electrónicos, o eléctricos mejor dicho, y tecnología de inteligencia automotriz, sectores en los que los fabricantes de automóviles japoneses se han quedado atrás. Los directores ejecutivos de Nissan Motor Co. y Honda Co. aparecieron juntos en una conferencia de prensa en Tokio para anunciar que el segundo y tercer mayor fabricante de automóviles de Japón estudiarán áreas con potencial de colaboración. Los detalles del acuerdo no vinculante aún se están elaborando, dijeron ambas partes. Y bueno, los ejecutivos dieron a conocer que las empresas desarrollarán tecnologías centrales juntas, pero sus productos seguirán siendo diferentes. Y mire, Best Buy está retirando del mercado más de 287,000 freidoras y hornos freidores de aire debido a un problema de sobrecalentamiento que puede hacer que las partes de los productos se derritan o rompan, lo que representa un riesgo de incendio y laceración. Según la Comisión de Seguridad del Consumidor, las puertas de vidrio podrían romperse, los mangos de las freidoras también pueden derretirse o romperse cuando se sobrecalientan. El retiro aplica a 6 modelos de freidoras de aire y hornos freidoras de insignia que se vendieron por Best Buy, entre otros, así como eBay, entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023. Si usted tiene uno de estos productos, debe dejar de utilizarlo e ingresar a la página de Best Buy Recall para recibir un reembolso. Y escuche esto, un auto Tesla valorado en $40,000 fue aplastado por una enorme cabeza de inspiración olmeca para crear una obra de arte urbano que se exhibe en Ciudad de México. ¿Quieres saber más? Vamos al siguiente reporte. Una obra de arte provocadora en el corazón de Ciudad de México. La idea de aplastar un valioso Tesla con una enorme cabeza de inspiración olmeca fue del artista Chavis Mármol, escultor de 42 años. Los olmecas son considerados la primera civilización de Mesoamérica, con 3.000 años de antigüedad, y sus vestigios se localizan en el sureste de México. Aquí la cabeza olmeca se impone ante el objeto tecnológico, lo revienta y lo aplasta y al final, digamos, queda glorificada ante este objeto que por muy tecnológico y por muy objeto de deseo, al final
es eso, ¿no? Solo un producto de un sistema capitalista, cuando en realidad lo que realmente importa es aquello de donde vinimos, aquello que somos y aquello que hemos sido generación tras generación. La instalación está ubicada en un terreno protegido por una reja, propiedad de un hotel del barrio bohemio La Roma. Tesla como producto, como este coche eléctrico que trae toda una carga muy importante en nuestros tiempos. Elon Musk, como su creador, es un personaje interesante, polémico en sí mismo. Instalada el 5 de marzo, la pieza forma parte de un proyecto denominado Neo-Tamemes, en referencia a los antiguos cargadores de mercancías del México prehispánico, conocidos como tamemes. Bueno, en Gusto se rompen géneros. Vamos a hacer una breve pausa, pero tenemos mucho más al regresar. Mire, inician las elecciones en Rusia en medio de algunos hechos de violencia y protesta en centros electorales. Ya volvemos con esto y más. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, en Canadá, el Consejo de Ministros, presidido por Justin Trudeau, aprobará próximamente una legislación que han bautizado como la Ley de Protección contra Daños Online, que prevé sancionar incluso con cadena perpetua los llamados discursos de odio. Asimismo, busca imponer sanciones que incluso pueden llegar a ser de cárcel para aquellas personas sobre las que existan dudas razonables de que se prepare para cometer un delito de odio. Oficialmente, y como recoge el propio texto, el objetivo, según dicen los impulsores, es promover la seguridad en línea de las personas en Canadá, reducir los daños causados a las personas en Canadá como consecuencia de los contenidos nocivos en línea. Habrá que ver su aplicación. Y miren, otras cosas, Hamas, que exigía hasta ahora un cese en el fuego definitivo con Israel en Gaza, propuso hoy una tregua de 6 semanas y un canje de varias decenas de rehenes por presos palestinos. Así lo indicó un representante del grupo islamista a la AFP. Por su parte, Israel enviará una delegación a Qatar para negociar el posible canje de presos palestinos por rehenes retenidos en Gaza desde hace más de 5 meses por Hamas. En el marco de esta tregua se podría liberar a 42 rehenes a cambio de entre 20 y 50 presos palestinos, mucho menos que lo que exigía Hamas hasta ahora. Israel calcula que 130 rehenes siguen retenidos en Gaza y que 32 de ellos habrían muerto. Y miren, los votantes rusos acudieron este viernes a las urnas para unas elecciones presidenciales que durarán 3 días y que casi con toda seguridad prorrogarán el mandato del presidente Vladimir Putin 6 años más. Las elecciones se celebran en el contexto de una implacable persecución que ha paralizado a los medios de comunicación independientes y a destacados grupos de defensa de los derechos y que ha dado a Putin el control total del sistema político. Esto, además de la muerte en extrañas circunstancias del principal líder opositor, Alexei Navalny. Durante la jornada se registraron varios hechos de protestas en centros electorales rusos. Y mire, las tropas de Putin siguen cometiendo crímenes de guerra que incluyen ataques a zonas de civiles y uso extendido de la tortura contra prisioneros. Así lo denunció este viernes un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Veamos más en el siguiente reporte. Rusia sigue cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra en Ucrania, incluidas torturas y violaciones sistemáticas, según un informe de una comisión de Naciones Unidas presentado el viernes. El grupo de investigación creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encontró nuevas pruebas de que las autoridades rusas violaron los derechos humanos internacionales y las leyes humanitarias internacionales y cometieron los correspondientes crímenes de guerra. Confirmando una investigación anterior, el nuevo informe sostiene que el recurso de las autoridades rusas a la tortura en Ucrania y en la Federación Rusa es generalizado y sistemático. También documenta violaciones y otros actos violentos sexuales infligidos a mujeres en circunstancias que pueden calificarse de tortura. Y sostiene que se encontraron pruebas adicionales sobre el traslado ilegal de niños a zonas bajo control ruso.
La comisión llegó a estas conclusiones tras efectuar recientemente 16 visitas a Ucrania y entrevistar a más de 800 hombres y mujeres. Por primera vez, los investigadores analizaron además la suerte de los objetos culturales y archivos en los territorios ocupados por Rusia. En especial destacan que las autoridades rusas sacaron archivos provinciales y objetos culturales del Museo de Arte Regional de Jersón en el sur de Ucrania, algo que consideraron un crimen de guerra. En paralelo, el informe también apunta a vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades ucranianas contra personas sospechosas de colaboración con Rusia. Y a propósito de esto, le contamos que Francia, Alemania y Polonia se mantienen unidas en su determinación de impedir una victoria de Rusia en la guerra contra Ucrania. Así lo declaró el viernes el presidente francés Emmanuel Macron en Berlín. Macron afirmó en una conferencia de prensa que los tres países se mantendrían fieles a su posición de no tomar nunca la iniciativa de una escalada tras semanas de tensión, en particular con Alemania, sobre la estrategia para apoyar a Ucrania. Y mire, Nicolás Petro acusa de recibir presiones para delatar o perjudicar a su padre. Pero por otro lado, hemos visto al presidente colombiano bastante distanciado de su hijo, hasta diciendo que él no estuvo muy presente en su crianza. Para conocer más de lo que se vive en Colombia hoy mismo, nos enlazamos con nuestro periodista de Voz News, Orlando Avendaño. Orlando, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. ¿Qué te parecen estas declaraciones por parte del hijo de Gustavo Petro, ¿no? Ahora diciendo que recibe presiones para hablar en contra de su padre. Gracias, Karina. Mira, es notable, los mayores testigos contra el presidente se han echado para atrás. Primero fue el caso de Benedetti, quien era el embajador de Colombia en Venezuela, y salieron unos audios bastante reveladores donde dejaba muy mal al presidente hablando de financiamiento ilegal de su campaña, y estaba aparentemente dispuesto a testificar y terminó echándose para atrás. Ahora es el caso de Nicolás Petro, también hablando de financiamiento ilegal, de narcotráfico, de entrada de dinero irregular a la campaña de Gustavo Petro. Tenía toda la disposición de colaborar. De hecho, le dijo en una entrevista a la periodista Vicky Dávila de Semana que el padre lo había abandonado, lo había dejado solo en este proceso y que él quería contar la verdad. Y ahora vemos cómo se está echando para atrás y dice que todo ha sido producto de presión externa que ha recibido y que él no va a acusar a su padre. Es llamativo, y esto habla de lo muy comprometido que está toda la nomenclatura del gobierno de Gustavo Petro. Así es, definitivamente es algo que llama muchísimo la atención, y yo te preguntaría, o sea, en realidad, ¿será que ahora todos estos testigos que se han echado para atrás, y en este caso específico del hijo de Petro, que dice que está recibiendo presiones, quizás sea completamente lo contrario, ¿no? A lo mejor está recibiendo presiones para revocarse o abstenerse de lo que había dicho anteriormente? No abstenerse, sino revocar lo que había dicho anteriormente. ¿Crees tú que sea realmente ese el caso que estará pasando aquí? Mira, siendo Nicolás Petro testigo protegido de la Fiscalía y estando en pleno proceso de declaración, recibió una visita ilegal, por cierto, del papá, de Gustavo Petro, que no había tenido relación con Nicolás en los últimos meses. Lo visitó, eso fue hace ya un tiempo, y desde entonces hemos visto un cambio importante en la actitud de Nicolás Petro. Yo creo que es claro, no podríamos especular con facilidad. Han recibido presiones para que no culpen a Petro, al presidente, para que no revelen realmente lo que ocurrió con la campaña. Nuevamente tenemos el caso de Benedetti, tenemos el caso de Laura Sarabia, que también era la jefa de despacho del presidente, y también salieron unos audios bastante reveladores. Nadie se ha atrevido a seguir adelante con los testimonios, y bueno, yo creo que esto merece una investigación aparte, porque si ha habido presión de la presidencia, amenazas o extorsiones, pues esto es un delito muy grave. Orlando, ¿quién sería una pieza opositora que realmente pudiese hacerle frente a Petro? ¿Hay alguien claro en el mapa? Mira, eso es una gran pregunta, porque yo creo que todos se la hacen. Hay figuras muy importantes, muy prominentes, que se han destacado y perfilado como líderes. Tenemos a la senadora María Fernanda Cabal, del partido de Álvaro Uribe, quien se ha perfilado como la gran figura de la derecha colombiana, pero tenemos a un personaje mucho más moderado, mucho más
quizá con mucho más prestigio a nivel de todos los partidos, que es Germán Vargas Lleras. Y bueno, tenemos a Miguel Uribe, quien también está desde el Congreso llevando o siendo una voz importante. Hasta ahora, bueno, Paola Holguín, la senadora de Medellín, de Antioquia, anunció que se lanzaba a la presidencia. Hay muchas voces, pero yo creo que eso se va a decantar en unas primarias que probablemente habrá de cara a las próximas elecciones. Por supuesto, y seguramente, obviamente, hay que estar al pendiente de ello y sobre todo también al pendiente de qué podría pasar, ¿no? Con estas retractaciones, esa era la palabra, las retractaciones por parte de quienes han hablado en contra del presidente Gustavo Petro. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Orlando. A ustedes. Y mire, ya vienen nuestros analistas para hablar sobre los temas más importantes de este día. Quédese con nosotros, no se mueva de su asiento, ya volvemos con mucho más. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa con nosotros y es que hay mucho que discutir. Como le informamos al inicio del noticiero, la fiscal Fani Willis puede continuar en el caso. Esto estaba condicionado si renunciaba el fiscal especial con el que ella tuvo una relación anteriormente y eso ya se dio. Para hablar del contexto de lo que está pasando en este juicio en Georgia, nos vamos con nuestros analistas políticos, Alfonso Aguilar y Vanessa Vallejo. Gracias por estar con nosotros. Y comienzo contigo, Vanessa. ¿Qué te parece este movimiento que se da el día de hoy? Bueno, es muy triste que esté pasando esto en la justicia americana. Creo que todos los americanos tuvieron la posibilidad de ver en esa audiencia cómo Fani Willis y también Nathan Wade mentían. De hecho, el juez lo que dice hoy en su informe, en su decisión, es que si bien no le daba la posibilidad a él de renunciar o a ella de retirarse con todo su equipo, es muy fuerte en las palabras que utiliza sobre ella, diciendo que posiblemente mintió y que posiblemente gente de su equipo mintió. Y creo que es claro también de parte del juez que, claro, él da esas dos opciones, pero también estaba la opción ética que creo que él la deja ahí, digamos, implícitamente, y es que ella renunciara al caso ella misma diciendo, pues definitivamente no hay credibilidad, no tengo credibilidad ante los americanos. Muy triste que esté pasando esto, pero creo que esto simplemente le confirma a los americanos que piensan que todo lo que está pasando con Trump es persecución política. Alfonso, ¿qué te parece esto desde el punto de vista jurídico? Bueno, yo creo que al juez le faltó valentía para atender esta situación. Como bien dice Vanessa, la evidencia era clara, la evidencia que se presentó ante el tribunal, los testimonios que ellos dieron también, de los testimonios que dieron ante el juez, es evidente que ellos estaban en una relación romántica cuando Fani Willis nombró a Nathan Wade como fiscal especial, y el juez lo que tenía que haber hecho era removerlos a los dos, descalificarlos a los dos. Eso era lo que tenía que hacer. En este caso, él toma una decisión que trata, yo creo, que de complacer a todo el mundo, ¿verdad? Le da dos opciones: o que se retire ella con todo su equipo, o que se retire Nathan Wade, que eso es lo que ahora ha sucedido. Pero el problema aquí es que, porque él dice que se mantiene la apariencia de que se ha cometido un acto indebido, pero esa apariencia se mantiene aún que se remueva Nathan Wade, porque la verdad es que ambos crearon esa apariencia de actos indebidos. O sea, que la única manera de resolver eso es removiéndola a los dos. Pero está claro
que si ella se hubiera retirado con todo su equipo, el caso corría riesgo porque hubiera pasado a otros fiscales y esos fiscales hubieran tenido que determinar si efectivamente aquí había evidencia para proceder con este caso. Ahora, por otra parte, el gobernador Kemp promueve esta ley en donde los fiscales precisamente pueden ser sometidos a evaluaciones. ¿Qué les parece esta decisión o este movimiento por parte del gobernador Kemp? Pues a ver qué saca de eso, qué se puede hacer con eso, porque la verdad es que remover o alcanzar, digamos, los estándares para remover a un fiscal de distrito es muy difícil, es algo muy alto y de hecho por eso es que creo yo que estamos viendo esta decisión de McAfee. Un poco él explica que el caso no fue traído por una cuestión personal. Es decir, que el caso contra Trump no fue producto de esa relación personal entre Fani Willis y Nathan Wade, lo cual es cierto. El caso no viene a la luz por una relación personal, sino por una cuestión política de persecución contra Donald Trump. Sin embargo, creo que él deja claro, como dije antes, todas las situaciones y todas las dudas que hay alrededor de ella. Pero entonces vuelvo a tu pregunta. Entonces, en parte esa decisión tiene que ver con que los estándares para remover a los fiscales son muy altos. Entonces vamos a ver si esta ley puede servir en algo que lo que busca es, digamos, controlar a aquellos fiscales que por su extremismo político no estén cumpliendo la ley, que sería prácticamente el caso de Fani Willis súper bien dibujado. Alfonso, ¿tú crees que la firma de esta ley tenga algún impacto directamente contra ella o si acaso por lo menos retrasar el juicio contra el expresidente Trump? Bueno, en este caso no. El juicio ya se ha retrasado. Recordemos que Fani Willis quería que el juicio se diera en agosto. Esto se va a dar el año que viene. O sea que honestamente no creo que estoy seguro que no vamos a tener un juicio antes de noviembre. Esta ley particularmente va dirigida a tratar de ponerle presión a esos fiscales que no están cumpliendo con la ley, que están optando por no procesar criminalmente un sinnúmero de delitos. Y lo que está sucediendo es que obviamente al no procesar a delincuentes, estos criminales están continuando a delinquir y creando una situación de inseguridad en los centros urbanos. A eso va la ley. Realmente no sé qué impacto real tenga, pero ese es el enfoque de la ley. Bueno, me parece que, por supuesto, esto va a seguir dando de qué hablar, pero también hay otra cosa de la que quería que platicáramos y es precisamente lo que estábamos retomando el día de ayer lo retomamos, el anuncio del gobernador de Florida, adelantándose a los hechos con respecto a la posible migración, repunte en la inmigración haitiana. Esta mañana ya se intercepta de manera oficial una embarcación con 25 inmigrantes indocumentados procedentes de Haití. Quiero comenzar contigo, Vanessa, sobre este tema porque también al mismo tiempo prácticamente se confirma, ¿no?, que fue un inmigrante procedente de Haití quien estuvo involucrado en el abuso de una menor. Te cedo la palabra con tus reflexiones al respecto. Bueno, un caso muy triste, como todos los casos que involucran, pues por supuesto, violaciones y abuso, pero con muchas particularidades. Una es que esto ocurrió en uno de los hoteles que están destinados para acoger migrantes, es decir, un hotel que el gobierno y que se paga con los impuestos de los americanos fue, digamos, la escena del crimen. Pero además que este personaje llegó, digamos, legalmente gracias al programa de Biden de apadrinamiento, en el que pues un ciudadano americano apadrina a un extranjero de algunos países que están ahí, entre esos Haití. Entonces este hombre llega gracias a un programa de Biden de manera pues legal, y está en un hotel manejado por el gobierno o por las instituciones que acogen a estos migrantes y pagado por los americanos. Y esto pues nada, muestra claramente por qué la preocupación de tantos americanos con la migración, por qué la preocupación con lo que está pasando respecto a este tema y la desaprobación tan alta que tiene el presidente Biden al respecto y cómo pues esto se ha salido de las manos. Y ahora veremos qué pasa con lo que está ocurriendo en Haití.
Así es, y te preguntaría a ti entonces, Alfonso, porque bueno, surgen evidentemente por parte de algún sector las críticas en contra de las acciones del gobernador de Florida, como lo hemos visto. Sin embargo, bueno, vemos casos como el que estamos comentando con Vanessa. ¿Cuál sería tu comentario respecto a estos hechos? Bueno, es que precisamente esta avalancha de personas llegando a los Estados Unidos de una manera desordenada no permite que hagamos los chequeos de seguridad necesarios. Estamos dejando entrar a un sinnúmero de criminales, incluso personas en la lista de terroristas. Desafortunadamente, esto no nos debe sorprender. Esto es lo que pasa cuando la migración no es legal y ordenada. En este caso, sí era legal, pero es por un programa creado por la administración Biden inconstitucionalmente. Esto está en los tribunales, este programa. Este programa fue creado a base del llamado parol humanitario que debe ejercerse caso por caso. Sin embargo, la administración Biden creó un programa entero para permitir que gente de Haití, de Cuba, Venezuela y Nicaragua entraran, creo que son 36,000 cada mes. Y basta que soliciten desde su país de origen, entonces pueden entrar legalmente a Estados Unidos. Pero la realidad es que no, la administración no puede, bajo esa autoridad, crear un programa entero. Y eso es lo frustrante aquí, que gracias a ese programa que crea Biden inconstitucionalmente, entra esta persona que termina cometiendo un delito. Y esto es cuando él dice que no tiene las herramientas para parar esta marea de migrantes llegando a nuestra frontera para atender la crisis migratoria. La realidad es que en medio de esta crisis lo que él ha hecho es buscar todas las maneras para facilitar la entrada de estas personas a los Estados Unidos. Bueno, y Alfonso, de hecho tenemos que hablar de otro tema bastante controversial, una compañía que aparentemente ha despedido a ciudadanos estadounidenses y realiza una feria de trabajo para inmigrantes. Esto ha causado mucha controversia, pero todo esto y más lo vamos a discutir después de la pausa. Quédese con nosotros. Visítanos en voz.us. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, hay una gran polémica alrededor de la compañía Tyson Foods y es que aparentemente la compañía habría despedido a alrededor de 1,200 empleados estadounidenses y realizado una feria de trabajo para inmigrantes. Para discutir más sobre esta polémica y ponerla en contexto, nos vamos de nueva cuenta con nuestros analistas políticos, Alfonso Aguilar y Vanessa Vallejo. Y comienzo contigo, Vanessa, porque bueno, este movimiento ha sido ampliamente criticado en el área de Nueva York y aunque se dice que la compañía de Tyson Foods despidió a estos 1,200 empleados presuntamente estadounidenses y ahora contrata a estos inmigrantes. Esto ha causado una gran polémica y te doy el paso para platicar de ello porque aparentemente esta feria de trabajo se da hacia inmigrantes que han llegado recientemente al país. A ver, es una situación muy difícil porque ocurre en medio de toda la crisis migratoria, en medio de los crímenes que estamos viendo cometidos por migrantes, en medio de la insatisfacción de millones de americanos con que sus dólares están utilizados en migrantes. Hemos visto casos en los que se saca a los niños de escuelas para alojar a inmigrantes y por supuesto eso tiene a los americanos enojados y con toda razón. El migrante debería llegar y hacer las cosas por su propia cuenta y pagarse sus propias cosas y que no sean los americanos pagándole las cosas que necesitan. En este caso,
pues por supuesto eso causa molestia porque muchos americanos dicen nos están quitando los trabajos, se están despidiendo americanos para contratar inmigrantes. Yo creo en la libertad de empresa, yo creo que la migración ayuda al crecimiento económico de un país, pero la migración pues debe ser legal y también debe ser controlada. No puede ser descontrolada ni puede ser el desorden que estamos viendo en la frontera. Entonces yo ahí haría simplemente un llamado a los dos partidos a que busquen una solución, porque ni la posición del Partido Republicano de no migrantes es sana, y mucho menos la posición del Partido Demócrata de dejar pasar a cualquiera sin siquiera hacer un chequeo del historial de las personas. Alfonso, tu comentario sobre este tema. Bueno, diferir con mi estimada compañera. No creo que la posición del Partido Republicano sea de no inmigrantes, es que queremos que entren legalmente y entren ordenadamente. Me parece que obviamente estas personas no hay un problema legal en cuanto a que se les dé empleo, porque esta administración los está dejando entrar porque están pidiendo asilo, aunque la inmensa mayoría de ellos, hasta 90%, no tiene un reclamo legítimo de asilo. Los están dejando entrar, soltando en el país y dándoles un documento de trabajo. Por eso pueden ser contratados. Aquí yo creo que es un problema de la compañía, que si va a desemplear a 1.200 americanos, pues debería, si tiene vacantes, llenar esas vacantes con los empleados americanos y no reclutar a los migrantes por ser migrantes, ¿verdad? Yo creo que nuestro sistema legal de inmigración está basado en eso precisamente. Primero hay que llenar una vacante con un candidato que sea americano. Si no se puede encontrar un empleado americano, entonces se puede pedir un migrante del extranjero para llenar una vacante, pero esa debe ser la consideración. O sea, esta empresa por relaciones públicas le está dando trabajo a unos migrantes, sin embargo está desempleando a ciudadanos americanos. Eso no me parece que es el mensaje correcto. Bueno, y al parecer, dentro de los beneficios... Sí, que Alfonso tiene razón en que la posición del Partido Republicano no es no migrantes. Yo lo dije mal. Lo que quise decir es esa posición que hay dentro del Partido Republicano de no migrantes, porque si hay una parte del Partido Republicano que no quiere migrantes, que no quiere que los puestos sean tomados por migrantes, y ahí sí yo difiero con Alfonso. Yo creo que las empresas deben tener la libertad de, si les sale mejor contratar a un migrante legal, es que acá el problema está en si es legal o no, y en cómo se trajo ese migrante y en las ayudas que se les dan. Yo no estoy de acuerdo con que los americanos tengan que pagar un solo peso por esos migrantes. Los migrantes tienen que venir a contribuir, pero las empresas sí tienen que tener la total libertad de contratar, sea migrante pero o sea es nacional. Injusto si aunque entre el migrante legalmente, le dejan de dar trabajo a un inmigrante, un ciudadano americano, porque el migrante legal sale más barato. Eso es totalmente injusto, y ahí sí. Bueno, díselo a los compradores que gracias a eso tienen productos más baratos. A ellos no les va a parecer injusto, les va a parecer justo que ahora tengan unos... Es que todo el mundo se beneficia en la economía cuando es libre. Yo sí creo que las empresas tienen que tener libertad para eso. Lo que no creo es que los americanos deban pagar. Lo que pasa es que ahí quizás difiero en el sentido de que tenemos un sistema de libre mercado para que beneficie primero que nada a la ciudadanía del país. No es por libertad. Entonces yo creo que tiene que haber un sistema que sea equitativo, donde todos puedan participar equitativamente, y lo menos que queremos ahora es que queden miles de ciudadanos americanos desempleados porque estamos importando mano de obra barata del extranjero. Eso no tiene sentido. Bueno, y quizá la controversia en este caso en particular sea por ese movimiento, ¿no?, del despido de 1.200 estadounidenses y luego se da esta contratación. Quizá por eso se han levantado tantas críticas. Por supuesto que hay posiciones diversas como las tienen ustedes, y creo también que por una parte se critica mucho que han llegado estos migrantes, que se les dan habitaciones de hotel gratuitas, por ejemplo en la ciudad de Nueva York, lo que tú mencionabas, Vanessa, que incluso se han desalojado escuelas para poder albergar a estos inmigrantes, y en el otro lado mucha gente señala es que deberían de trabajar para poder costear su vida, y bueno, aquí esta empresa está haciendo este movimiento que no tiene contentos a muchos, y por eso lo estamos debatiendo aquí. Pero vamos a pasar a
a otro tema que también me parece sumamente interesante y es esta nueva, precisamente este nuevo estudio, esta nueva encuesta que muestra que el grado de aprobación, el nivel de aprobación de la vicepresidenta Kamala Harris es aún peor, o de popularidad es aún peor que la del presidente Biden. De acuerdo a esta nueva encuesta realizada por USA Today y Suffolk University, miren, aproximadamente el 52% de los votantes registrados desaprueba su función como vicepresidenta. Comienzo contigo, Vanessa. Bueno, es que la verdad queda difícil saber qué es lo que hace Kamala. En estos días le preguntaron ayer le preguntaron en una entrevista que ella, cómo era su día a día. Yo creo que esa es la pregunta que se hacen los americanos todos los días. ¿Qué es lo que hace Kamala Harris? No sabemos. Supuestamente estaba de alguna forma encargada de la frontera y bueno, ya vemos qué es lo que está pasando con la frontera. Pero este caso a mí me parece muy curioso porque a pesar de que nadie la quiere, todo el mundo se pregunta qué es lo que hace ella, el Partido Demócrata no la puede sacar porque se ha metido él mismo en una trampa de esto de complacer a todas las minorías y pues ella es mujer y además es negra. Entonces, a pesar de la alta desaprobación, a pesar de que nadie sabe qué hace Kamala, a pesar de que parece que Biden ni siquiera la quiere, no se pueden deshacer de ella, pero pues impresionante el nivel de desaprobación que tiene. Alfonso. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es la vicepresidente más impopular en la historia de Estados Unidos. O sea, es más impopular que Joe Biden y eso dice mucho. Es que no genera confianza. Nadie sabe exactamente qué hace. Las tareas que le han dado, pues se las han dado, pero no sabemos realmente si ha hecho nada con la frontera, que eso fue la primera asignación que le dieron. Realmente tenemos una crisis que está totalmente fuera de control, pero sobre todo no hemos visto que ella haya hecho nada para atender la crisis de la frontera. Entonces, pues a eso se debe en gran parte que sea tan impopular. Fíjate que llama la atención, y no sé si ustedes lo recuerdan, hace apenas unos días, precisamente el presidente Biden decía con orgullo, ¿no?, que él había sido el vicepresidente del primer presidente afroamericano y el presidente de la primera mujer afroamericana vicepresidente. Lo decía con bastante orgullo. Bueno, al parecer los votantes no están tan contentos con ello como lo está el presidente Biden. Pero también no sé qué opinan de la visita precisamente de Kamala Harris el día de ayer a una clínica abortista, Vanessa. En un minuto, porque se nos termina el tiempo. Que esta señora, además de hacer eso, dice que va a marcar un hito en la historia por haber visitado una clínica abortista, lo cual es una completa locura. No, simplemente decir que no existe el derecho a matar a un bebé, no importa si es tu hijo y no importa si es en tu vientre, no existe el derecho a matar a un bebé. Alfonso. Mira, yo creo que esto demuestra que Biden y Harris y el Partido Demócrata de hoy en día están comprometidos con el aborto extremo, no con regulaciones sensatas al aborto, sino con permitirlo durante 9 meses sin limitaciones, sin condiciones. Esta mujer la nombraron no porque era capacitada, sino porque era mujer y afroamericana. Seguramente hay muchas mujeres afroamericanas muy capacitadas, pero esta ciertamente no lo es. Como siempre, muy interesante escuchar sus puntos de vista. Gracias, Alfonso y Vanessa, por estar con nosotros. Y a usted, muchas gracias por habernos acompañado durante esta semana. Disfrute su fin de semana y recuerde que si Dios lo permite, aquí lo esperamos el lunes.